Ave María Purísima, Ave María Purísima, Ave María Purísima. Le pedimos, hermanos, por favor, que apaguen sus celulares o pongan en silencio, porque vamos a iniciar esta Santa Eucaristía. Nuestra Santa Eucaristía ofrecemos en acción de gracias a Dios Padre Todopoderoso, Jesús Misericordioso, Espíritu Santo, Virgen Reina de la Paz, Divino Niño, Ángel de la Guarda, San Miguel, San Gabriel, San Rafael, San Antonio de Padua, San Francisco de Asís, Virgen de Satanudos, San Pío, Curuzu Cadete, Medalla Milagrosa, San Carlos Acuti, Virgen María Auxiliadora, por el aniversario de boda de Fermín y Justo. Intenciones particulares por la salud física y espiritual de Gregorio, Ismael, Epifanio, Lidia y familia, Nilsa y familia, Eusebio, Juan de Dios, Bernabé, Pabla, Andrés Daniel, Pedro Damián, Sergio Ariel, Norma, Eugenio, por la salud de Mabel, de Yaneli, Héctor, Ariel, Teófilo, por la familia Bogarín González, Notario Cardoso, Núñez Rodríguez, Duarte Florencio, por la conversión y liberación de Hugo Marcial, por Guillermo, Andrés, Vicente, Mario Roberto, Alejandro David, por el proyecto de María Marlene, por la familia Noceda Amarilla, familia Riveros Carballo, Monjes Rivero, Cabral Riveros, por la tesis de Matías, por el examen de Gabriela, por todos los enfermos de nuestra comunidad, por la familia Bustamante Riveros, por la familia Baez Sanabria, por la salud de Teófila, Juan David, por la salud de César Josías, por la salud de Severiana, Alicia, Matildo, Antonia, César, Julio, por la familia Casco Saavedra, Gómez Riveros, Acevedo Riveros, Castellano Gómez, por un proyecto, por la salud de Ailín, Carlos Santiago. Difuntos: Lourdes Raquel, Froilán, Julia, Víctor Ramón, Evelyn, Fabiola, Marcial, Silvia Anaí, Edgardo Daniel, Doroteo, Raimundo, Ángela Alicia, Alejandra, Domingo, Eloy, César, María Virginia, Juan Lucio, Evaristo, María Antonia, Alejandro, Prudencio, Fidelino, Francisco, Hermelinda, Leandra, Luciana, Juan Evangelista, Agustín, Leandra, Félix, Fidel, Marina, Alejandro, Luisa, Andrea, José, Juan, Eusebio, Antonia, Marcelino, Julia, Gregorio, Rafaela, Eugenio, Guillermo, Mario, Severiano, Siriaca, Pedro, Brígido, Fidencio, Pedro, Natalia, Juan, Julián, Porfirio, Cayetana, Pabla, José María, Cintia Carolina, Isidro, Nemesia, Graciela, Esperanza, Antonia, Agripina, Juan Germán, Isabel Amado, Mariano, Luz Milagro, Ercilia, Abraham, Rumualda, Vidal, Eduardo, Bernardo, Agapito, Elena, Vidal de Jesús, Carmen, Amancio, Víctor, Santa Águeda, Dionisio, Julio, Seferina, Juan Daniel, Margarita, Antonio, Marcelina, Eusebio, Liberata, Julián, Verón, Abraham, Santiago, Carlos, Pedro, Luis, Liz Carolina y por todas las almas del purgatorio.
Buenas noches, hermanos, paz y bien. En lo que va llegando el sacerdote, debido a la inclemencia del tiempo también podemos comprender que tiene un pequeño retraso. Vamos a iniciar un tiempo breve de alabanza, entonces invocamos a la Santísima Trinidad diciendo: en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Vamos a invocar al Espíritu Santo diciendo: ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y todo será creado y renovarás la faz de la tierra. Oh Dios, que aleccionaste los corazones de tus fieles con la ciencia del Espíritu Santo, haz que, guiados por ese mismo Espíritu, saboremos la dulzura del bien y gocemos siempre de su divino consuelo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Nos consagramos también en esta noche pidiendo a María nos regale esos oídos de discípulos para poder disfrutar de la Santa Misa, rezar juntos ya camino al día propio de nuestro santo patrono. Bendita sea tu pureza y eternamente lo sea, pues todo un Dios se recrea en tan graciosa belleza. A ti, celestial princesa, Virgen Sagrada María, yo te ofrezco en este día alma, vida y corazón. Mírame con compasión, no me dejes, Madre mía, morir sin tu santa bendición. Hermanos y hermanas, estamos ya a pasos de celebrar 80 años de vida pastoral de esta comunidad que Dios nos regaló. En junio de 1946 iniciaba la historia de nuestra pequeña comunidad con muchas personas que tenían esta misión. Ellos ya no están con nosotros físicamente, pero sí su familia, sus hijos, nietos, bisnietos están siendo parte actual, están siendo testigos de cómo creció aquel pequeño proyecto que Dios puso en manos de hombres y mujeres sencillas. Y bajo el amparo de Antonio de Padua, un gran sacerdote franciscano, estamos nosotros también llamados a ser buenos predicadores y orantes. San Agustín decía: el que canta, ora 2 veces. Vamos a alabarle a nuestro Dios entonces en este momento. Ya va a llegar en minutos nuestro sacerdote, el Padre Víctor Cabaña. El Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. El Espíritu de Dios se mueve.
Queridos hermanos, sean todos bienvenidos. Con el corazón lleno de alegría y esperanza, nos encontramos hoy en este 9º día de preparación para celebrar la fiesta de San Antonio de Padua. Durante estos días hemos caminado juntos, alimentando la fe y el compromiso con nuestra comunidad. El tema que nos convoca en este día es profundo y desafiante: fomentar una economía humanística y solidaria. En este año del bien común, el Señor nos invita a reflexionar sobre cómo vivimos, trabajamos y compartimos en sociedad para que a nadie le falte lo necesario para vivir con dignidad. Preside este día el Padre Víctor Cabañas. Iniciemos nuestra celebración cantando. Formando un solo cuerpo, que la paz con la nación. En Dios en Cristo el sangre de Dios, iglesia peregrina de Dios. Vive en nosotros la fuerza del Espíritu que vino desde el Padre mío. Vamos con las palmas, fuerza. Él nos empuja, nos guía y alimenta, iglesia peregrina de Dios, con más fuerza. Somos en la tierra semillas de otro reino, somos testimonios de amor. Paz para las guerras y luz entre las sombras, iglesia peregrina de Dios. Iglesia peregrina de Dios. Viva San Antonio de Padua. ¡Viva! Viva nuestra comunidad. ¡Viva! Un fuerte aplauso entonces para nuestra iglesia. Bueno, muy contento de estar de nuevo con ustedes después de un año. Allí va, un año Lireya y Yotopayé, San Antonio, de las cosas perdidas y venga San Antonio. Allí va. Pepe Cañice y te digo, se la cañó que vende heavy. Bueno, qué lindo, porque hoy al celebrar a San Antonio de Padua, nosotros tenemos que mirar las características esenciales de su vida. Y una de ellas es el amor apasionado que tenía por la palabra de Dios. La palabra de Dios, Sagrada Escritura. Vea la centralidad, vea la en la medida en que ñandeñas en tu peñan de yarañea lleva. Ciertamente que podemos vivir de acuerdo a lo que el Señor nos propone en el Evangelio. Así que, hermanos, vamos a iniciar rezando y pidiendo que el Señor nos acompañe siempre, que podamos escuchar siempre su palabra y luego que lo podamos llevar también a la práctica en nuestra comunidad. Iniciamos haciendo la señal de la cruz, sabiendo que muchísimas personas, más de 350.000 personas en todo el Paraguay en Derechajina, con nuestro primer canal católico del Paraguay, Yaguarecoaña de Yarañé. Así es que todos están atentos así. Y justamente mañana nosotros vamos a reunirnos para un almuerzo, ya que es feriado. Entonces allá en el Yat y Golf Club ya podemos tener almuerzo, porque cumplimos 4 años de evangelización a través de nuestro primer canal católico que tenemos en el Paraguay, Ñande Yarañé. Vamos a iniciar entonces haciendo la señal de la cruz. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y al iniciar nuestra misa, lo primero que hacemos es reconocernos pecadores. Así que ñaña su baiteta curusura no debe lleva, y vamos a pedirle perdón humildemente a Dios. En este momento de silencio en que cada uno se pone ante Dios, pedimos perdón por las veces que no supimos escuchar el mensaje de salvación que nos transmite Dios a través de su palabra. Arrepiéntanse, crean en el Evangelio, de Yara. Pero tantas veces, oídos cerrados,
corazón duro, la cerviz, como dice la palabra de Dios, que no se quiere dejar convertir a ese mensaje de salvación que el Señor nos va pidiendo continuamente a través de su palabra. Por eso humildemente ahora le pedimos perdón a Dios, que purifique nuestra alma, nuestra vida. Y así humildemente con el canto vamos a reconocernos pecadores y necesitados de su misericordia. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Nos ponemos de pie. Oración. Dios Todopoderoso y Eterno, que en San Antonio de Padua nos diste un insigne predicador del Evangelio y un intercesor en las necesidades, concédenos con su ayuda que viviendo cristianamente experimentemos tu protección en toda adversidad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Vamos a sentarnos y a escuchar la palabra de Dios. Porque creemos en el amor de Dios, dispongámonos a escuchar su palabra. Él nos enseña el valor de lo esencial y nos llama a compartir con justicia los bienes que tenemos. Escuchemos. Lectura de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, muchos creyeron y se convirtieron al enterarse de esto. La iglesia de Jerusalén envió a Bernabé a Antioquía. Cuando llegó y vio la gracia de Dios les había concedido, él se alegró mucho y exhortaba a todos a permanecer fieles al Señor con un corazón firme. Bernabé era un hombre bondadoso, lleno del Espíritu Santo y de mucha fe, y una gran multitud adhirió al Señor. Entonces partió hacia Tarso en busca de Saulo, y cuando lo encontró, lo llevó a Antioquía. Ambos vivieron todo un año en esa iglesia, enseñaron a mucha gente. Y fue en Antioquía donde por primera vez los discípulos recibieron el nombre de cristianos. En la iglesia de Antioquía había profetas y doctores, entre los cuales estaban Bernabé y Simeón, llamado el Negro, Lucio de Cirene, Manahem, amigo de infancia del tetrarca Herodes, y Saulo. Un día, mientras celebraban el culto del Señor y ayunaban, el Espíritu Santo les dijo: resérvenme a Saulo y a Bernabé para la obra a la cual los he llamado. Ellos, después de haber ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor revela a las naciones su salvación. El Señor revela a las naciones su salvación. Cantad al Señor un cántico nuevo, porque ha hecho maravillas. Su diestra le ha dado la victoria, su santo brazo. El Señor revela a las naciones su salvación. El Señor da a conocer su victoria.
revela a las naciones su justicia. Se acordó de su misericordia y su fidelidad en favor de la casa de Israel. El Señor revela a las naciones su salvación. Los confines de la tierra han contemplado la victoria de nuestro Dios. Aclama al Señor tierra entera, gritad, vitoread, tocad. El Señor revela a las naciones su salvación. Tañed la cítara para el Señor, suenen los instrumentos, con clarines y al son de trompetas, aclamad al Rey y Señor. El Señor revela a las naciones su salvación. El Señor revela a las naciones su salvación. El Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Jesús envió a sus 12 apóstoles diciéndoles: por el camino proclamen que el reino de los cielos está cerca, sanen a los enfermos, resuciten a los muertos, purifiquen a los leprosos, expulsen a los demonios. Ustedes han recibido gratuitamente, den también gratuitamente. No lleven encima oro, ni plata, ni monedas, ni provisiones para el camino, ni 2 túnicas, ni calzado, ni bastón, porque el que trabaja merece su sustento. Cuando entren en una ciudad o en un pueblo, busquen a alguna persona respetable y permanezcan en su casa hasta el momento de partir. Al entrar en la casa, salúdenla invocando la paz sobre ella. Si esa casa lo merece, que la paz descienda sobre ella. Pero si es indigna, que esa paz vuelva a ustedes. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Viva San Antonio de Padua. Viva. Viva nuestra comunidad. Viva. Fuerte aplauso entonces, queridos hermanos. Bueno, ya guapumisa pues teña ñemonguetami. Qué lindo que es. Primero les agradezco a ustedes como comunidad que me hayan invitado para estar hoy con ustedes celebrando hoy en este día tan importante, tan lindo. Y hoy justamente también celebramos a otro gran santo, San Bernabé. Ya en Tucuría lleva la palabra de Dios, pero que es muy aplicable también a la vida del santo angélico, le decían a San Antonio de Padua, el santo angélico. ¿Pero por qué? Y porque esa primera característica que yo les di, que es justamente ese amor profundo a la palabra de Dios. Y esto que es esencial, queridos amigos. Va a enseñar de y cuando va a enseñar de yara y potágina de historia de salvación.
Llegó más de 30 años a Boejina la Biblia, a seminaristas, sacerdotes y donde sea, el pueblo, la gente, homilía, soy la palabra de Dios. Y ya ahí ve que tuve aprender a Java lleva porque la palabra de Dios es insondable y hoy el mismo autor sagrado, es insondable. Es como un barril sin fondo. Nunca neguajé al fondo, porque siempre hay más y más y más. Y la palabra de Dios es la que fue moldeando el corazón de los santos, el corazón incluso de Jesús, ¿verdad? No solamente de pan vive el hombre, yo continúa, sino de toda palabra de Dios. Es decir, que nosotros tenemos que entender nuestra propia misión desde la Biblia. Y esta era una de las características de nuestro santo patrono. Con entonces, ñambo vívata, ñambo caputa, ñambo yereta la ñane santo, pero no tiene que quedar simplemente en una manera externa. Y estos días, hoy ya es víspera, los 9 días de haber acompañado como comunidad el camino de santidad, primer camino, porque con algo ñandeña vos era estrategia. Amba dice la estrategia que dice tomar decisiones para llegar a un objetivo. Ya yo voy a hacer la cero ganan, amba ella pona, hay un plan de plata, amba el de estrategia, bueno, hay un de vender mandio, ya puedo empanada y que ahí va a ver botar, pero de plata en un de objetivo ve, yo voy a un de droga, bueno. Upeixa y la ñandella ya poseen un camino de vida cristiana en forma auténtica. Ñañemo no ahora, pero con los valores y los principios y las virtudes de Dios. Vega tú veñas en du, veñan de yarañe, ñañemo no ahora. Y por eso que es muy importante esta característica de San Antonio de Padua. El angélico, el santo, el angélico. ¿Pero por qué? Y porque justamente escuchando la palabra de Dios, uno va entendiendo cuál es nuestro propio objetivo en la vida. Porque peñan de yara ñeru viveña de ñajendu hina ñaña mindu uva ya es chamba ella va peñan de yara como invité peñan de donde veñan de pea hina landera pena peñan de ella pona landera pe meño y canelento hina na ave hina pea la tape ella poa en ese hangua pe tu yui anila de pita bebere pa hina bebe de que apa cureilla ella pasó, no, levantarse, mirar hacia adelante. Y esa es la fuerza de Dios. Baila de cambiar y la palabra de Dios. Es interesante, queridos amigos. Vea coña de Catula se cae, lleva siempre ya lejos. Algo gracias a la modernidad y Catula ya yo jugué la documento fuera, ya lee mi janguá, ya entiende janguá, ya endu janguá. Que hay muchos ejemplos de muchos cristianos que se han convertido verdaderamente porque se han encontrado con Dios, pero ¿por medio de qué? Por medio de la palabra de Dios, la palabra de Dios. Ya las japonas, venían de acá, me japonas, o venían de corazón, o venían de pope, es decir, hacer acción, vivirlo, ofrecerlo. A ver, San Antonio de Padua es una de las características esenciales y fundamentales. Y ande coñas en dupe salmo, el Salmo 119, versículo también 105. Tu palabra es lámpara para mis pasos y luz en mi sendero. Lámpara. Tataindisha lleva. O si querés decir fluorescente. O si no, si querés decir foco. Lo que vos quieras. Con esta estampa ahí que tuya europea. Lámparas de cueras ahí porque europea antes lo recuerdo. La lámpara. Y eso es lo que iluminaba dentro de la oscuridad. A pesar de ñande la ñamesa caseno que ñande de cobeja ya esa angua la ñandera pe ya popona página ahí está lámpara. La palabra de Dios, queridos hermanos, nos ilumina la mente, ilumina nuestra forma de actuar, ilumina nuestra propia vida. Pero no es esa la única característica, ¿verdad?, que hoy nos presenta la palabra de Dios, sino que también otra de las características esenciales de nuestro santo
fundador, o mejor dicho, aquí de nuestra capilla, ¿verdad? De nuestra comunidad, es la caridad. Caridad. Vean cuando San Pablo hace luego un himno, una poesía, un cántico que sale de lo más profundo, 1 Corintios, capítulo 13. Todo el capítulo 13, del 1 hasta el final, todo va a desaparecer. La esperanza va a desaparecer. Porque vean, esperar, la esperanza viene de ahí, ¿verdad? Entonces va a desaparecer en el momento ya de nuestra muerte. Nuestra fe también, en quién creemos, va a desaparecer, porque ya no va a hacer falta, porque ya le vamos a tener cara a cara. Ya no es que voy a tener que estar creyendo en alguien a donde voy a llegar. Lo único que va a permanecer, dice, es la caridad. ¿Qué es lo que va a permanecer? La caridad. ¿Qué va a permanecer? La bueno, se me apendeñé en cura, andando ahí, que para la vendedora, amandie. Bueno, fíjense, queridos hermanos, esto es demasiado importante, la caridad, la caridad. Y esa es la característica que también adornó el corazón de Antonio de Padua. Y miren que él no era de Padua, él no era de Italia, no era de esa región. Padua queda ahí cerquita de Venecia, unos 15 kilómetros por ahí, en Italia. Ramoitero Jocurio Bebe tenía excursión, pero con un grupo. Tuchala y Tupaola, y ahí está el cuerpo también de San Antonio de Padua, Oro visitas, está y queridos hermanos, él venía nada más y nada menos que de otro país, él venía de Portugal. Portugal es eu, pero era un muchacho muy inteligente y era un muchacho que buscaba crecer, en la ignorancia, no, o sea, quiere conocer. Y en Padua, ahí en Italia, estaba una de las grandes universidades en Italia. No es como ahora, cuando cualquier garaje de una universidad. Allá, cualquier garaje de joven de una universidad, de título para mañana. A ver que tú oír ahí con de abogado de oír la jefe de todos los jueces lleve. Ni interesante, ¿no? Van y fácil de mala ya de comida. Pero manda países, y más serio, bueno. Y tuvo que ir hasta Padua, imagínense, para estudiar justamente y para ser abogado, doctor en la ley. Y ahí, queridos hermanos, se encontró nada más y nada menos que con este carisma de San Francisco de Asís. Y por eso él después sigue a San Francisco de Asís. Pero desde la palabra de Dios, ¿saben por qué? Porque él primero fue dominico, ¿entienden? Y después se hizo franciscano, siguiendo y entendiendo. Y cuando uno va por Italia, la estatua siempre de San Antonio de Padua, en Italia. Impresionante, ¿verdad? Bebe caro, bebe a por anduno, mi modernidad me lleva ChatGTP, pecuayo, vea, Google mía ve por anduno, ¿quién es el santo más conocido, más milagrero, vemos eso, veis, dentro de la Iglesia Católica? Va para la Z, la bebe. San Antonio de Padua. Anite que vemos dice acá una peyuga, una apendicicona. Ani que vemos dice coco tenía mite, como dije que piso y vestido y un bollaje que acá. Estamos todos locos. Bueno, no, pero anda ahí amuleto. Pero, queridos amigos, sobre todo, lo que quiere decir aquí es por esa caridad tremenda, porque la caridad hacia los pobres y los necesitados es lo que tiene que caracterizar a cada cristiano. Pero cuando hablamos de caridad, no estamos hablando, ay, pobrecito, amor, ya pero cabe, ay, amor, ya hoy, amor, etc. No, va a enseñar de ella le tiene frase muy importante, ya repetía, la caridad comienza, va a decir, la caridad comienza por casa. Ven, aprender caritativo y te oí, no hace. A ver, cuál te la vender, hogar bien, bueno, la caridad. La caridad quiere decir el amor, el respeto, la preocupación por mis hijos, la preocupación por mi esposo, por mi esposa. Comienza por casa.
el amor al papá, el amor a la mamá, reñangareco balan de ser, reñangareco balan de tuare, y tu llama, hoy ve música, vea, ve poesía, vea, seru tu yami, me hayan de ella repetía, ñajendu llegana, porque ahí nos hace recordar, queridos hermanos, todo esto que decimos desde un aspecto espiritual, lo ponemos también en nuestra cultura paraguaya, a través de esa linda poesía también, seru tu yami, por ejemplo, ¿apéis? Y también sobre la madre, hay tantas lindas poesías. Vaya a música, mi madre es tan buena y tan santa que siempre me espera. Músico, ve música, ve. Bueno, mi haya buena hispana. ¿Por qué? Y porque la caridad comienza por casa. Ya esa cuana, ya esa peana. Y ahí está Antonio de Padua. Momoñe pues de la caridad. Y justamente, ¿quién es el que tiene que recibir ese amor, esa caridad? ¿A quién me puso Dios para que yo
y que un simple afecto. De ya es llana. Cómo nos preocupamos. Y esa es la caridad, ¿verdad? Cada vez que hicieron por uno de estos más pequeños, ahí está. Cada vez que ustedes lo hicieron por uno de estos más pequeños de mis hermanos, va ella a continuar, ustedes lo hicieron por mí, Ñandeyara. Así es que San Antonio de Padua nos enseña esta gracia. Cada vez que ustedes lo hicieron por uno de estos hermanos míos más pequeños, ustedes lo hicieron conmigo. Y una tercera, y termino con esto, queridos hermanos, de las características ya en las vísperas de nuestro querido santo San Antonio de Padua, es justamente la humildad y la obediencia. Humildad y obediencia. Pero repetimisen, ¿qué es la? Bueno, pues ya humildad viene de la palabra humus, tuyu, humus, ustedes dice la humus, latín, humus, a ver, castellano bellareco ahí, humus, a ver, ñandé, humus, tierra, ustedes ñandé, humanidad, humus, humanidad, hermano rireo y cotan de polvo, kusugo y cotan de humus, somos humus. Por eso somos humanidad. Por eso somos hombre. Hombre viene de humus, de tierra, polvo, el hombre, el hombre. ¿Quién eres tú? Soy el hombre, es decir, que vos sos tierra. Upea latín, apea yo la palabra humildad. Y se dan cuenta, querido hermano, entonces Dios que pone todo en nuestras manos. Pero sin embargo, sabemos que somos limitados. Apeala San Antonio de Boea, humildad, reconocer quiénes somos y por lo tanto tenemos una misión muy, muy concreta que tenemos que desarrollar.
Ñandeko anga de mandu, ama la San Antonio de Padua, ella ojasama, a Montema, a ella ya popama lo ya pona, con su hueva y con su. Pero sin embargo, queridos amigos, esa gracia de Dios que significa, dice la resurrección. Rembuaipa cuanto ya la creación. Rembuailandera pisar, rembuaipea, rembuaiamoa, porque rembuailandera está. ¿Cuánto ya rembuaiñande? Porque ya hipotá el poder, ya hipotá la plata. ¿Cuánto ya? Entonces, cuanto más debe acumular, otro irá IPA. En vez de que entero esté allá y por ahí, entonces, ni intente y cuál es la copa, bebé. La vez pasada uno me estaba diciendo, padre, eso ahí acumularon, ahora, ¿verdad? Ahora. Acumularon plata, no solamente para su hijo, no solamente para su nieto, sino que incluso para sus bisnietos y tataranietos. La plata o mondama y creñan de vila ñan de netán, ¿entiendes? La yoila, jaentes y la oñimo y pona hueve. Sino que estamos mondando, entonces, mira, ni de Ipurupamo hay nunca. Te tengan hilando de que ya ni Ocaruna. ¿Se dan cuenta, queridos hermanos? Y eso con el fondo, en el fondo, es porque no entendemos esta característica esencial y fundamental que nos enseñan nuestros hermanos, igualito que nosotros, igualito que nosotros, Antonio de Padua, con sus pecados, con sus debilidades. Pero cuando se encontraron, como dijimos, el primer elemento, la palabra de Dios, Omongu Shuyubeguera, Omongu Eyubeguera lleva, y Señor, va, ese pico, yo vengo acá detrás de la sabiduría. Pero ahí va descubriendo las leyes de Dios dentro de las leyes del hombre. Porque vengo abogado y no, pero vengo tuya y no, esa cosa, ¿verdad? Que había sido las leyes de Dios, son las leyes que tienen que regir entre nosotros. Y eso es lo que nos va a ayudar, como dijimos recién, ¿verdad? Que es demasiado importante, ¿verdad? Todo esto de la caridad. Porque en la medida en que entendemos que este es el camino de Dios, eso es lo que tenemos que poner en práctica porque somos caritativos. Y termina reconociendo y sabiendo, ¿quién soy? Soy humus. Vea, vea con otro idioma, vean con la, hebreo, Biblia me va a aparecer ahí, Adama, hebreo, dice, o sea, el primer hombre. ¿Cómo se llama el primer hombre en la Biblia? ¿Cómo se llama? Adam. Japeo de Adama. Japeo dice humus, la misma cosa. He tenido en latín, humus, a la otro en hebreo, Adama. Humanidad. Adam. Toditos somos Adam, todos somos polvo. Y al polvo hemos de volver y tenemos entonces aquí una misión muy importante que tenemos que cumplir. Y ahí está un ejemplo para nosotros. Pero la intercesión de San Antonio de Padua. Y que tu hanguay se yaye esa peaña, mañana, esa ya es, se mongu emina, veñan de yara. Reya pues agüey San Antonio en día lleva. O en ahí está la humildad. Pero termino con la segunda palabrita que dijimos, la obediencia. La obediencia es, al terminar esta reflexión que estamos haciendo, ¿saben qué quiere decir obediencia, queridos hermanos? Obediencia, igualito que nosotros tenemos en guaraní, a pesar de que está en hebreo. Aunque usted no lo crea, tanto el hebreo, Biblia Pemijaisha, pero yo escribí Hawaiisha la Biblia, hebreo, y el guaraní, en sus expresiones, son prácticamente casi la misma cosa, la forma como se expresa. Por ejemplo, para decir obediencia y para decir escucha, es hindú, escuchar y obedecer. En hebreo se dice shama. Ya repetí, vaya, shama.
Shamá hebreo dice es hindú, obedecer, las dos cosas, escuchar, obedecer. Y en guaraní es la misma cosa. Vos ves ñande y ñande ñande abuela, coche me bu, cuando nacer en dui, coche me bu. Va ahí se vea, que no le escucha, o qué quiere decir, que no le obedece, ya, que no le hace caso. La misma cosa, la misma expresión. Y así hay muchísimas expresiones maravillosas, ¿verdad? Que nos hacen entender que había sido lo que San Antonio de Padua hoy nos está diciendo. La obediencia significa una escucha atenta a la voz de Dios. Shema Israel, es el duque de Israel. Pero vea ese hina, ella poque nas amigos lo ande. Pendere hendú a veces a ande, upe ande moyara, penderoga pube. Pero ye ande se bembu, upe andere era jana pendere coebe. Peñañe es agüeisa lleva, ya es agüeisa. Bueno, upe añande, ya ye pita sota, ya hubiera jata. Día a día en nuestra familia, en nuestra casa, en nuestra nación. Bueno, queridos hermanos, hay tantas cosas tan hermosas. Así es que yo estoy contentísimo hoy con ustedes que me hayan invitado, porque San Antonio de Padua tiene tantas cosas para enseñarnos, pero no solamente para enseñarnos en un sentido, para reflexionar simplemente, sino que justamente para que podamos nosotros, Shema, escuchar y obedecer. Yarajabe ñandere coebe. Ñamoí en práctica con ñande capilla. Ñajendula oye ñande jamba esa bañamba pona ye pitason ñondie paite ñamonga cuami janga con ñande comunidad. Y eso es lo que nos enseña a través de estos tres valores que hoy reflexionamos. Ya se a mí ñande manduaba. ¿Vos te acordás? Número 1. ¿Quién se anima? Pues ya plaza paiteta veina. Pero está al infierno veina. A que vea, yo ahí vea. Primero, ¿qué era primero? Primero que era palabra de Dios. Primero palabra de Dios ya. Segundo era caridad. Y tercero que era, muy bien, obediencia y humildad. Humildad y obediencia. Ya repetí mi. Primero era, segundo era caridad. Y tercero era humildad y obediencia. Viva San Antonio de Padua y viva nuestra comunidad. Y un fuerte aplauso para todos nosotros entonces hoy en este día. Bueno, vamos a ponernos ahora de pie y vamos a presentar ante el Señor todas estas intenciones que tenemos para que podamos siempre escuchar esa palabra del Señor en su evangelio. Seamos caritativos y sobre todo humildes y obedientes. A cada intención respondemos: Padre, aumentanos la fe. Padre, aumentanos la fe. Para la Iglesia, siguiendo el ejemplo de Jesús, nos enseñe a compartir con sencillez y alegría lo que tenemos, construyendo juntos una sociedad más justa y fraterna. Oremos. Padre, aumentanos la fe. Para que los gobernantes y responsables de la economía mundial busquen el bien de todos, especialmente de los más pobres, y promuevan una economía justa, solidaria y respetuosa con la vida y la dignidad de cada persona. Oremos. Padre, aumentanos la fe. Para que todos los que sufren hambre y no tienen lo necesario para vivir, encuentren en nuestra comunidad la ayuda y la cercanía que necesitan. Oremos. Padre, aumentanos la fe. Para que todos nosotros, reunidos en el final de este novenario, nos esforcemos por ser verdaderamente ricos a los ojos de Dios, viviendo los valores que acabamos de escuchar en el Evangelio. Oremos. Padre, aumentanos la fe. Para que el Señor conceda el descanso eterno a todos los difuntos,
especialmente a los de nuestra comunidad. Oremos. Padre, aumentanos la fe. Por la paz del mundo, oremos. Padre, aumentanos la la fe. fe. Vamos a rezar también y recordar hoy el triduo de misa en el tercer día que rezamos por Mirta Elizabeth. Bueno, ¿quiénes son los parientes de Mirta Elizabeth? ¿Están aquí? ¿Vinieron hoy a rezar o no? Bueno, rezamos entonces por su eterno descanso, tercer día de este triduo. Y también por el aniversario de bodas, 10 años de Fermina y Justo. ¿Dónde va a estar? Fermina y Justo. Fermina y Justo. Allá está, un fuerte aplauso entonces para ellos. Bueno, y también a través de Ñande Yarañe, hoy le felicitamos en el día del cumpleaños a Jessica. Ella trabaja también con nosotros en Ñande Yarañe, nos ayuda ahí, todo lo que podemos ver ahí en la Ñande Yara Atoinjera, lleva Ñande Atoina Ñande Yara con frases muy interesantes que Jessica siempre nos prepara para la televisión. Queridos hermanos, todo esto lo presentamos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Vamos a sentarnos y vamos a presentar nuestras ofrendas. Con las ofrendas de pan y vino, pongamos también en el altar del Señor el deseo de construir una comunidad solidaria donde el fruto del esfuerzo de todos se comparta con justicia. También presentamos canasta de víveres para el Caruazú. Los niños empiezan la vida, por los hombres sin techo ni hogar, por los pueblos que sufren la guerra, le ofrecemos el vino y el pan. Pan y vino sobre el altar. Nos ponemos de pie en el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia. Recemos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa Iglesia. Oración. Dios misericordioso, que te dignaste hacer de San Antonio de Padua una nueva criatura según tu imagen, despojándolo de su antigua condición, concédenos que renovado también nosotros podamos ofrecer un sacrificio agradable a ti, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Demos Señor. gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo darte gracias, Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Tú eres celebrado en la asamblea de los santos y al coronar sus méritos coronas sus propios dones. Nos das el ejemplo de su vida, la comunión en la unidad y la ayuda en su intercesión, para que animados por su presencia lleguemos victoriosos a la eternidad deseada y recibamos con ellos la corona incorruptible de la gloria por Jesucristo, Señor nuestro. Por eso,
Con los ángeles y arcángeles, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo, 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 santo es el Señor. Dios del universo, santo es el Señor. Santo, 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 santo es el Señor. Dios del universo, santo es el Señor. Hosana en el cielo, hosana en las alturas, bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo, hosana en las alturas, bendito el que viene en nombre del Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre. Sangre de la alianza nueva y eterna, que sea derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, Señor, proclamamos tu resurrección, esperando tu venida gloriosa. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa, con nuestro obispo, con nuestro cura párroco, con todos los que cuidan de tu pueblo. Llévala a su perfección por la caridad. Te pedimos también, Señor, que te acuerdes especialmente hoy de nuestros hermanos por quienes rezamos y recordamos en esta Eucaristía. Nos recordamos especialmente de Jessica, que agradece un año más de vida. También vamos a rezar por Elizabeth, tercer día de este triduo. Y vamos a rezar por Justo y Fermina, que agradecen un año más de su entrega matrimonial. Y de todas las intenciones que hoy nosotros traemos aquí sobre este altar. Te pedimos y rezamos también por todos nuestros hermanos que ya se durmieron en la esperanza de la resurrección. Admítelos hoy a contemplar la luz de tu presencia, y de cada uno de nosotros ten misericordia. Con María, la Virgen, Madre de Dios, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Queridos hermanos, y ahora con mucha fe y entusiasmo vamos a decir la oración que Él nos ha enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo.
Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males, concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a nosotros: mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu Evangelio, concédenos la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Nos damos fraternalmente la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, Ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos paz, danos la paz. Queridos hermanos, querida comunidad, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros, los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna. Amén. Jesús se hace pan para que aprendamos a compartir con los demás todo lo que somos y tenemos. Con fe y disponiendo el corazón, acerquémonos a comulgar. Y para los que no pueden comulgar, hacemos esta comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Os amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma, pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, venid al menos espiritualmente a mi corazón, y como si ya os hubiese recibido, os abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Eucaristía, misterio de amor. Eucaristía, comida del pan. Hoy me comemos en esta mesa. Hoy nos unimos
Eucaristía es un regalo. Eucaristía es un gran don. En esta misa lo celebramos todos unidos en comunión. Ven, sáciate, ven al altar. Dios es comida que se nos da. Ven, sáciate, ven al altar. Dios es comida que se nos da. Vamos a ponernos de rodillas ante nuestro santo patrono, San Antonio de Padua, y vamos a hacer nuestra oración de consagración, ya vísperas prácticamente de nuestra gran fiesta. Vamos a pedirle sobre todo por cada uno de nosotros, oración a San Antonio de Padua, por las familias, por nuestra patria. Glorioso San Antonio de Padua, fiel discípulo de Jesucristo, predicador del Evangelio y Padre de los pobres, acudimos hoy a tu poderosa intercesión para poner bajo tu amparo a nuestro querido Paraguay. Ruega por nuestras familias, para que sean escuelas de fe, de amor, de perdón, que aprendan la palabra de Dios, con la que tú te has fortalecido para amar a Dios y seguir su camino. Fortalece a los esposos en la fidelidad, sostiene a los pobres en su misión educativa y conserva la unidad de nuestros hogares. Intercede, oh San Antonio de Padua, por nuestra patria paraguaya, para que reine entre nosotros la justicia, la verdad, la paz, que el respeto a la dignidad humana y el bien común orienten las decisiones de todos los ciudadanos. Ilumina, oh San Antonio de Padua, a nuestros gobernantes para que ejerzan su servicio con honestidad, sabiduría, espíritu de entrega. Líbralos de la corrupción, del egoísmo y de toda forma de indiferencia hacia el sufrimiento del pueblo y de la gente. Que nuestros gobernantes busquen siempre el bienestar de los más necesitados. Protege a nuestros jóvenes para que descubran en Cristo el verdadero sentido de sus vidas. Defiéndelos de las adicciones, de la droga, de la violencia, de la desesperanza. Haz de nuestros jóvenes constructores de una sociedad más fraterna y solidaria. Bendice también, oh San Antonio de Padua, a nuestros niños, especialmente a quienes sufren abandono, pobreza, maltrato. Que nuestros niños crezcan rodeados de amor, de la caridad que tú nos propones. Educación y oportunidades para desarrollar plenamente los dones que Dios les ha concedido. Acompaña, oh San Antonio de Padua, a los pobres y a los necesitados. Tú que supiste reconocer el rostro de Cristo en los pequeños, suscita en nosotros corazones generosos y manos dispuestas a compartir
que nunca falte el pan material ni el alimento espiritual en nuestros hogares. Oh San Antonio de Padua, visita con tu consuelo a los enfermos que están en el lecho, en la cama, en los hospitales. Fortalece a quienes los cuidan, a los médicos, enfermeras, y concede alivio a quienes padecen dolor en el cuerpo y en el alma. Que experimenten la cercanía misericordiosa de Dios, la caridad, y encuentren esperanza en medio de sus pruebas. San Antonio de Padua, amigo de Dios y protector de quienes te invocan con fe, acompaña a nuestro pueblo paraguayo en el camino de la santidad, que siguiendo tu ejemplo de humildad, caridad, amor a la palabra de Dios, podamos vivir como auténticos discípulos de Jesucristo. Y por la intercesión de la Virgen de Caacupé, Madre de nuestro pueblo del Paraguay, alcánzanos, oh San Antonio de Padua, la gracia de perseverar en la fe, de combatir la corrupción y de construir un Paraguay más justo, más fraterno y solidario. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, que venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. San Antonio de Padua, ruega por nosotros. San Antonio de Padua, ruega por nosotros. San Antonio de Padua, ruega por nosotros. ¡Viva San Antonio de Padua! ¡Viva! Fuerte aplauso entonces para nuestro santo protector. Bueno, ahora yo le voy a llamar a el señor Justo y la señora Fermina. Vengan un poco aquí. Vamos a renovar. Y ella apunta la renovación del matrimonio. A Pepe Mandú, de su matrimonio. Bueno, ustedes hace 10 años que se casaron. Pero ¿hace cuántos años que están juntos? ¿Hace cuántos años que están juntos? Año más 20, año 10. 30 años. Entonces, 30 años de matrimonio va a haber con 10 años. Porque ustedes lo que hicieron es solamente poner al día su matrimonio. La iglesia dice que después de 5 años de vivir juntos, da Pellapoira Boyepela frente a la iglesia, su matrimonio ya es un matrimonio de hecho, era matrimonio de hecho. El año que viene, Pelleta, 31 años de matrimonio. Da Pellemo, a mí me hace 11 años. ¿Me entendés? Bueno, tómense las manos así. Entonces, por los 30 años de matrimonio, entonces que ustedes hoy cumplen. Con ella Pelleta a veces, da ahí 10 años. 30 años más 20, años 10. Ambos años de novio. 2 años. 32 años más 12. Y puculento, güey. Ya por pucubeta ya hoy. Bueno, así que vamos a hacer esta renovación de ese amor y de ese cariño que hace 10 años ustedes se juraban ante el Señor, pero que verdaderamente están llevando adelante su familia. Yo Justo te recibo a ti, Fermina, nuevamente como esposa y prometo fiel en las alegrías y en las penas, en la salud, en la enfermedad, amarte y respetarte todos los días de mi vida, hasta que la muerte nos separe. Amén. Yo, Fermina, te recibo a ti Justo nuevamente como esposo y prometo
prometo ser fiel en las alegrías y en las malas, en las penas, en la salud y en la enfermedad. Y así amarle y respetarle todos los días de mi vida, hasta que la muerte me separe. Amén. Lo que Dios ha unido, hace 30 años que no lo separe el hombre. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El beso de los 30 años. Muy bien. Felicidades. Muy bien. Justo. Se la cerujera que justo ahí. Justo. Bueno, apella ahí era cocaraicoa. Bueno, muy bien, muy contento. Y solamente me queda agradecerles a ustedes. Y nosotros también mañana justamente vamos a celebrar 4 años de nuestro primer canal católico que tenemos, Ñandeyara Ñe. Levanten un poco la mano todos los que ya vieron Ñandeyara Ñe y que saben que existe Ñandeyara Ñe. Levanten las manos, la gran mayoría. Comiendo de Shaya Cueve, fue carrera baqueta, listo. Comiendo de Shaya Cueve, terminando y cuál lo existía. 4 años más. Y mañana vamos a hacer un almuerzo, etcétera, Apaguazú, Tajina, porque agradecemos a Dios el servicio que se está prestando a la iglesia y a la nación, ¿verdad? Mucha gente, muchos enfermos, mucha gente que no puede ir ya a misa, juega ahí, entonces ya. Yo incluso cuando me voy a IPS o me voy en los hospitales, en San Lorenzo o donde sea, cuantos hospitales no iré a los hospitales también, clínicas o lo que sea, sanatorios privados, UPB a todo y televisión yo le coge. ¿Qué la cotuve? Las hace cotuve, jamás eres ya. Oye, Rosario, tenemos ya la misa, coñan de Yarañé. Y eso es lindo, ¿verdad? Porque entonces ya es huella en las buenas y en las malas. Y de Yarañé de acompañar. Y por eso que hay que ser evangelizadores, como dice San Pablo, hay que llegar a todos. Y esto es lo más lindo. ¿Y cómo nosotros mantenemos nuestro canal? Y a través, por ejemplo, de las empresas que nos ayudan con propaganda, publicidad, ¿entienden? Eso, por ejemplo, es una manera. Hay cristianos católicos que se comprometen y nos ayudan mensualmente, ¿verdad? Y ponen ahí su publicidad. Así que si ustedes también tienen por ahí, ustedes mismos, o si no tienen un patrón, con la vende patrón para convencer, entonces, ahora ayuda a mí y que la publicidad. Otra manera es siendo padrinos. Es decir, ustedes pueden decir, yo quiero contribuir 20.000 guaraníes, 50.000, 100.000, 1 millón, hasta 10 millones por mes acepto. Bueno, etcétera. Bueno. Y la tercera manera es, apenas la belleza salvamos ahí porque uno te ve la pendejo, ¿quién es allá? No, me te la alcancía. A Perú y en baiteta así. Bueno, esa es la otra manera como nosotros también vamos pidiendo a toda la gente que vaya contribuyendo para que nuestra evangelización pueda seguir. Y queremos seguir creciendo, ¿verdad? Queremos llegar a más personas. Gracias a Dios, como yo le digo, esta misa, por ejemplo, más de 350.000 personas por ahí están viendo. Pero Paraguay ya llegó 7 millones, hace 6 millones de que hay. Con ese ñañiñi ya anda ya hoy, ¿no? O sea, y ve con ñañiñi. Bueno, pero está de faltaña de para llegar a todos, la evangelización, la palabra de Dios, justamente como hoy nos decía nuestro santo, que tenía como característica la palabra de Dios. Y eso es lo que nos cambia. Solamente cuando nos dejamos tocar por la palabra de Dios va a haber cambio. O si no, ánimo a hoy, vemos a la ña cambiada. La corrupción va a seguir si es que la palabra de Dios nos toca en nuestra cabecita y dice, ani emondaje, yo. Mandamiento de la ley de Dios, no robarás, no mentirás, etcétera, etcétera. Ya es. Así que hay que evangelizar y hay que llegar. San Pablo decía que en todo tiempo, a tiempo y a destiempo, todo momento, hacer llegar esa palabra de Dios. Bueno, vamos a escuchar un poco dónde está nuestro... bueno, ya en Dumí, entonces todas las indicaciones, porque ustedes ya están llegando a lo central de la fiesta de San Antonio de Padua.
Buenas noches, hermanos, paz y bien. En este día queremos dar gracias a Dios por permitirnos participar en esta Santa Eucaristía, darle gracias por la presencia, como bien lo dijo él, un año más, una vez más, del Padre Víctor Cabañas. Un año, 6 días. Hace un año, 6 días. Entonces, él estuvo con nosotros. Gracias a Dios podemos tenerle de vuelta aquí presente. Siempre en nuestras oraciones, Padre Víctor, y así también te pedimos que nosotros podamos estar en las tuyas. Entonces, en nombre de la comunidad queremos hacerte entrega de un pequeño presente. Damos gracias también hoy a nuestros hermanos que nos han acompañado en el servicio de la liturgia, el equipo de formación, y retiros de la parroquia San Ramón Nonato. Si es que pueden ponerse de pie los lectores y el coro, por favor, los que puedan. Un fuerte aplauso para ellos, por favor, también. También a la Comisión Vecinal de Fomento Laureltí Unido, si es que está presente alguno de sus integrantes. Un fuerte aplauso para ellos también. Damos gracias también a los servidores que se han encargado de dirigir el Santo Rosario antes de la Santa Misa y el servicio de colecta, a los hermanos adoradores del Santísimo. Un fuerte aplauso para ellos también, por favor. Para el día de mañana tenemos doble función. Como es feriado, entonces vamos a tener Santa Misa a las 8 de la mañana, todos cordialmente invitados, los que no trabajen y puedan venir. Entonces va a presidir el Padre Silvestre Olmedo, entonces para poder hacer también extensiva la invitación el día de mañana. Y a la tarde, a las 19 horas, nuestra Santa Misa con Padre Hernán Egusquiza, que nos va a estar acompañando también. También damos gracias el día de hoy a la familia, a la pequeña comunidad que nos ha estado trayendo también su santo para compartir con nosotros, a los hermanos que trajeron la imagen de San Blas. Un fuerte aplauso también para ellos, por favor. Y mañana, después de nuestra Santa Misa Central de las 19 horas, vamos a tener nuestra serenata. Así como está el clima actualmente, nuestra serenata la vamos a llevar aquí adentro de nuestro templo. Entonces, para salvaguardar un poquito, sabemos que en esta época, y especialmente algunos hermanos ya lastimosamente están sufriendo la cuestión de la gripe y otras enfermedades. Entonces, para cuidarnos un poquito, vamos a llevar aquí adentro nuestra serenata después de nuestra Santa Misa de las 19, hasta alcanzar las 12. Entonces, todos cordialmente invitados para poder aquí festejar, esperar y después festejar el día de San Antonio de Padua y también festejar el triunfo de nuestra selección también. Entonces, aquí tenemos que estar toditos juntos. Y el día 13, nuestro día central, nuestra caravana por la comunidad a las 16 horas. Antes nuestro almuerzo, damos gracias también a los hermanos que acercaron sus donaciones para nuestro Caruguazú. Seguimos necesitando especialmente lo que sería carne, que es lo que está un poquito más caro, lo que está un poquito más difícil de conseguir, pero apelamos a la solidaridad de cada uno de ustedes, a sus conocidos por ahí si saben alguien que va a poder donar. Entonces, carne, fideo, verduras, aceite, los condimentos. Entonces, para ese día 13 venir a almorzar todito junto aquí. Te esperamos también para ir el día 13 para almorzar acá. Entonces, todo es bienvenido. Desde mañana van a empezar ya a cocinar. Entonces,
ya para poder ir trayendo, acercando las donaciones. Como le dije, nuestra caravana ese día 13 a las 16 horas y después nuestra Santa Misa Central con nuestro párroco Iván Espínola a las 19 horas. Y agradecerle a todos los que estuvieron colaborando ya desde antes de esta fiesta patronal. Hoy recibimos una pequeña primera tanda de lo que habíamos solicitado como sillas. Nuestras sillas de plástico, nuestras sillas blancas. Entonces, 32 sillas hemos recibido de lo que ya se había donado. Nuestra meta son 100 sillas. Entonces, seguimos también recibiendo las donaciones para poder seguir trayendo y completar también nuestro juego de 100 sillas nuevas para poder vivir cómodamente nuestras santas misas, nuestras celebraciones aquí en nuestra comunidad. Y agradecer a todos, como le dije, lo del sobretón, los que están apoyando en el sobretón, los que están apoyando con las donaciones, los que apoyaron con la silla, los que apoyan con la cantina. También tenemos cantina bien surtida al finalizar esta Santa Misa, entonces para seguir colaborando, que todo es para el sostenimiento de nuestra comunidad. Gracias, Padre. Nos ponemos de pie, vamos a concluir nuestra Eucaristía con la oración final. Y después todos los que quieran recibir también, voy a hacer la imposición del aceite santo, también en honor a nuestro santo patrono, San Antonio de Padua, por su intercesión, como ya dijimos, ¿verdad? Dentro de la iglesia es el santo conocido así, ¿verdad? El santo milagrero, Así es que ya cuando uno viene en oración, viene cantando, vamos a pedirle a nuestro coro también, maravilloso, que nos acompañe durante ese momento de oración personal. Cada uno pide, lo primero que tiene que pedir es el milagro de la conversión del corazón. El corazón, la mente, y rezar también por nuestro país. Rezar para que exista una verdadera conversión a favor siempre del reino de Dios. Oración final. Por la eficacia de este sacramento que hemos recibido tu cuerpo y tu sangre, te pedimos, Padre, que a ejemplo de San Antonio de Padua nos conduzcas siempre por el camino de tu amor y perfecciones hasta el día de Cristo Jesús la buena obra que has comenzado en nosotros, que reina por los siglos de los siglos. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y que la bendición de Dios omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Hemos celebrado esta Eucaristía, podemos retirarnos en la paz del Señor. Demos gracias al Señor. Y viva Cristo, viva. Y viva María, y viva San Antonio de Padua. Viva. Fuerte aplauso para nuestra Cristo.